ministro de Educación, ni más ni menos, entre otras cosas, también de Ciencia y Tecnología, profesor de Sociología en la UBA. ¿Cómo le va, Daniel Filmus? Soy Adrián Noriega, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Como dije, por allí suena disonante, ¿no? Decir que es un día de fiesta para la democracia. Yo espero que termine bien, que no haya ninguna escaramuza ni ningún tipo de represión, que tengamos que lamentar nada sobre el final del día. Si esto es así como deseo, y como creo que la mayoría de la gente de bien desea, será un día de fiesta donde un montón de personas se pueden manifestar en favor de la educación pública y el gobierno tratará de mantener el orden pero sin reprimir. Eso es lo que deseamos, Daniel. ¿Cómo imagina usted que serán las cosas? Sí, sí, totalmente de acuerdo. En realidad es un día de fiesta para evitar una catástrofe, Mm. ¿no? Es justamente esa posibilidad de expresión que tiene nuestra gente, que los estudiantes, los docentes, los no docentes, pero también acompañados por el conjunto del pueblo argentino, hoy va a salir a mostrar esa capacidad enorme que tiene de movilización, es para decir que no hay un futuro para el país, no hay un futuro para nuestra juventud, sino es a través de la educación y en particular de nuestras universidades. Esta vocación del gobierno nacional de restringir los recursos para el sistema educativo, tanto el primario, el secundario como el universitario, va en contra del interés del país y va en contra de la movilidad social ascendente que permite la educación. Si no hay educación, cada uno tiene el destino que le provee su cuna y no su capacidad, y la educación también es el camino para el desarrollo, para el crecimiento y para que los profesionales puedan agregar valor a la producción argentina. Así que incluso cuando uno lo escucha hablar al presidente, dice admirar ciertos países, se pone Alemania, Irlanda, Corea, Israel, y bueno, justamente son los países que más invierten en educación, en ciencia y tecnología y particularmente en la universidad. Mm. Dice el gobierno que giró el dinero del presupuesto en las últimas horas que se estaba reclamando. Eh, sí, giró, de acuerdo a lo que vimos en la documentación, una parte de los recursos, pero hay que pensar que el presupuesto 2023, que es el presupuesto que en principio el gobierno sobre el cual está trabajando, es un presupuesto que fue hecho a fines del 2022 con una previsión de una inflación para el 2023 del 60%. La realidad muestra de que el ajuste que se está haciendo sobre los gastos generales, estamos hablando por un lado de la universidad, que es lo que hace la luz, el gasto también, para los que nos dedicamos a los temas científicos, es lo que hace a la compra de insumos para poder seguir investigando y seguir trabajando y poder seguir trabajando en los laboratorios de la universidad. Eso ya tiene una restricción del 70% de acuerdo a lo que muestran los datos oficiales. Es decir, que tenemos 70% menos que el año pasado computando la inflación que hubo. Pero también hay un 50%, como ayer se señaló en la conferencia de prensa del Consejo de Rectores, 50% menos del salario. Entonces, el golpe de la educación es muy fuerte. Argentina sufrió en diversos momentos de la historia, desde la noche de los bastones largos en el 66 en adelante, golpes muy fuertes hacia la educación, y después cuesta mucho recuperarse, más en un gobierno que ayer el presidente se vanagloriaba de que no tenemos un Estado presente. Bueno, la educación y la gratuidad de la universidad está garantizada por la Constitución Nacional, entonces es un derecho. No tener un Estado presente para garantizar el derecho tiene una gravedad enorme. ¿Usted cree que hay algún tipo de aporte con su experiencia que podría hacer en este contexto donde el gobierno insiste con que cierren los números de la macroeconomía? De hecho, ayer el presidente habló del superávit por primera vez en mucho tiempo. ¿Cómo hacer para que funcione la educación pública, pero para que a su vez cierre el superávit? ¿Hay alguna especie de revisión que usted puede hacer y aportar desde su experiencia para achicar gastos? Sí, sí, por supuesto que sí, pero más que achicar gastos o junto con achicar gastos en un conjunto de áreas importantes, se trata también de aumentar los ingresos.
¿sí? Cuando uno dice un equilibrio fiscal, que nos parece sumamente saludable alcanzarlo, uno piensa en que este tipo de medidas que son restrictivas al consumo, el consumo en casi todos los niveles cayó un 30%, hace también que después el Estado recaude menos, y es un círculo vicioso porque el Estado recauda menos, entonces para poder tener el equilibrio fiscal tiene que a su vez gastar menos, y es un ajuste sin fin, que siempre recae sobre los que más lo necesitan. Ahora, ¿cómo imagina uno un futuro sin ingenieros? ¿O cómo imagina uno un futuro sin gente que se dedique a la informática? ¿Cómo imagina uno un futuro sin médicos? ¿O un futuro sin farmacéuticos, sin abogados? Es imposible, y eso es lo que forma la universidad y lo que genera un país productivo. Argentina tiene todavía un bajo nivel de profesionales respecto al total de su población, si uno lo compara con cualquiera de los países desarrollados. Pero no hay que ir muy lejos. Uno mira a Brasil cuánto invierte en educación, o uno mira a Chile cuánto invierte en educación, y se da cuenta que Argentina está creciendo a niveles que incluso van en contra de sus propias leyes, porque por unanimidad en Argentina se votó una ley de financiamiento educativo que hablaba del 6% del PBI, o se votó una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, también por unanimidad, que habla del 1% del PBI. Bueno, hoy estamos muy lejos de esa cifra, y hubo consenso entre todos los argentinos de que esa plata no se toca, que esa plata tiene que ir a la educación y tiene que ir a la ciencia. Sin educación, sin ciencia, Argentina no tiene ningún destino, ningún futuro. No es un país que pueda vivir únicamente de la exportación de materias primas sin agregar valor. Entonces, es verdad, uno tiene que ser muy prolijo cuando está en el gobierno, uno tiene que fijarse que los gastos y las inversiones que el gobierno hace tengan un sentido y que no se malgaste la plata que es del pueblo, pero hay ciertas cosas que no se tocan, como también, digámoslo, desde otro tema, tocar justamente a los jubilados para poder tener un equilibrio en las cuentas es una solución muy fácil. Se trata, insisto, de un país que crezca más, que produzca más, y que esos mayores ingresos nos permitan tener la educación y la ciencia que todos merecemos. Por último, le pregunto, Daniel Filmus, si va a ir a la marcha, con quién va a ir, de dónde sale o cuándo se va a movilizar usted. Sí, sí, yo soy docente titular de la UBA, y también soy investigador del CONICET, así que nosotros iremos desde nuestro centro de investigaciones, que está cerca del Congreso. En un ratito más estaremos saliendo para allí, estando con los rectores de las universidades que se han puesto a la cabeza, rectores de fuerzas políticas muy distintas y de perspectivas muy distintas, pero que han coincidido todos los rectores de universidades públicas, y también vimos las manifestaciones de los docentes de la Universidad de Itela, de la Universidad San Andrés, de la Universidad Así Católica, es. solidarizarse con la educación pública. Eso es algo totalmente transversal, y que el gobierno debiera escuchar. En lugar de enojarse o en lugar de amenazar, el gobierno se debiera darse cuenta que, como pidieron los rectores allá, se tiene que sentar, conversar y encontrar soluciones que permitan que nuestra universidad siga creciendo. Bien, yo quiero celebrar esto que está pasando, que es la democracia pura. También esto, Daniel, eh, yo lo he entrevistado en distintas oportunidades. Usted sabe que, gracias a Dios, aquí cuando me contrataron, hace una semana que empezamos, no me palparon de ideología, me llamaron por mis años de profesión en la radio, y yo adhiero también a la educación pública y quiero celebrar la libertad de estar en Radio Nacional y yo poder decir esto y poder decir, quiero entrevistar a Filmus. Esto que parece un ejercicio cotidiano, que puede parecer normal, todos los que navegamos en los medios de comunicación de la República Argentina, inclusive en los medios privados, donde yo trabajé durante 38 años, quiero decir que no es normal, que hay agendas marcadas, inclusive en los medios públicos, perdón, privados, de cómo y cuándo llamar a quién y cómo. Y quiero celebrar esto, que yo estando por primera vez en un medio público, nadie me impide poder hablar, por ejemplo, con usted, Filmus. Realmente me alegra muchísimo lo que dice Adrián. La democracia que logramos conquistar hace 40 años llegó para quedarse, y esa democracia incluye la libertad de expresión, y que tenga la posibilidad de ejercerla en un medio público, Adrián, me parece importantísimo. Eso también es un grado de madurez que los argentinos
hemos alcanzado y que hay que defenderlo chicos, con todas las fuerzas que podamos disponer. Gracias, Daniel Filmus. Un abrazo. Un abrazo grande. Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. A cada hora